Descriptivo en investigación. ¿Qué es descriptivo? La investigación descriptiva es un tipo de investigación que se encarga de describir la población, situación o fenómeno alrededor del cual se centra su estudio. Procura brindar información acerca del qué, cómo, cuándo y dónde relativo al problema de investigación, sin darle prioridad a responder al por qué ocurre dicho problema. Como dice su propio nombre, esta forma de investigar describe, no explica. Además, obtiene información del fenómeno o situación que se desea estudiar utilizando técnicas como la observación y la encuesta, entre otras. Objetivos de la investigación descriptiva. Su objetivo es describir la naturaleza de un segmento demográfico, sin centrarse en las razones por las que se produce un determinado fenómeno. Es decir, describe el tema de investigación, sin cubrir por qué ocurre. Por ejemplo, una marca de ropa que quiere atender las tendencias de compra de moda entre los compradores de Perú llevará a cabo una encuesta demográfica de esta región, recopilará los datos de población y luego realizará una investigación descriptiva sobre este segmento demográfico. Características. Algunas características que distinguen a la investigación descriptiva son: investigación cuantitativa. La investigación descriptiva es un método que intenta recopilar información cuantificable para ser utilizada en el análisis estadístico de la muestra de población. Es una herramienta popular de investigación de mercado que permite recopilar y describir la naturaleza del segmento demográfico. Variables no controladas. En la investigación descriptiva, ninguna de las variables está influenciada de ninguna manera, sino que utiliza métodos de observación para llevar a cabo el estudio. Por lo tanto, la naturaleza de las variables o su comportamiento no está en manos del investigador. Estudios transversales. La investigación descriptiva generalmente es un estudio transversal de diferentes secciones pertenecientes al mismo grupo. Bases para una mayor investigación. Los datos recogidos y analizados a partir de la investigación descriptiva pueden ser investigados más a fondo utilizando diferentes técnicas. Además, ayudan a determinar los tipos de métodos de investigación que se utilizarán para la investigación subsiguiente. Su ventaja. Ventajas de la investigación descriptiva. Es eficaz para analizar temas y cuestiones no cuantificados. La posibilidad de observar el fenómeno en un entorno natural completamente natural y sin cambios. También tenemos la oportunidad de integrar los métodos cualitativos y cuantitativos de recogida de datos y requiere menos tiempos que los experimentos cuantitativos. Su desventaja es que algunas de las desventajas de la investigación descriptiva son confidencialidad. Los encuestados no siempre responden con la verdad si las preguntas son demasiado personales o si sienten que están siendo observados. Esto puede negar la validez de los datos. Métodos de investigación descriptiva. La observación cuantitativa es la recopilación objetiva de datos que se centran principalmente en números y valores. Los resultados de la observación cuantitativa se obtienen utilizando métodos de análisis estadísticos y numéricos, como la edad, la forma, el peso, el volumen, la escala, etc. La observación cualitativa. Este método no involucra mediciones o números de características de monitoreo. En este caso, el investigador observa a los encuestados a distancia, dado que se encuentran en un ambiente cómodo. Las características observadas son naturales y efectivas. Método de estudio de caso.
implican un análisis más profundo y el estudio de individuos a grupos. Además, conduce a una hipótesis y amplía el alcance de la investigación de un fenómeno. Sin embargo, no deben utilizarse para determinar la causa y el efecto, ya que no tienen la capacidad de hacer predicciones precisas, porque podrían haber un sesgo por parte del investigador. Encuesta de investigación. Las encuestas son unas herramientas de retroalimentación muy popular para la investigación de mercado. Para que una encuesta reúna datos de buena calidad, debe tener buenas preguntas y haber un equilibrio entre preguntas abiertas y cerradas. El método de encuesta puede realizarse en línea o hacer encuestas offline, lo que le convierte en una opción preferida para la investigación descriptiva cuando el tamaño de la muestra es muy grande. La investigación correlacional. ¿Qué es la investigación correlacional? La investigación correlacional es un tipo de método de investigación no experimental en el cual un investigador mide dos variables. Entiende y evalúa la relación estadística entre ellas sin influencia de ninguna variable extraña. Como objetivo de la investigación correlacional, pretende analizar la relación o relaciones entre las variables que intervienen en el fenómeno, pero no pretende establecer casualidad en la relación, tan solo una descripción de esta. Las ventajas de la investigación correlacional permite a los investigadores reunir mucha más información que los experimentos. Además, debido a que la investigación correlacional suele realizarse fuera del laboratorio, los resultados tienden a ser más aplicables a la vida diaria. Otro beneficio de la investigación correlacional es que abre el panorama para investigación futura para otros académicos. Cuando los investigadores comienzan a indagar sobre el fenómeno o relación por primera vez, la investigación correlacional proporciona un buen punto de inicio. Permite que los investigadores determinen la fuerza y dirección de una relación para que estudios posteriores puedan reducir la generalidad de los descubrimientos. En sus desventajas está que la investigación correlacional solo revela una relación, no puede proporcionar una razón concluyente de por qué existe tal relación. Un descubrimiento correlativo no revela cuál variable tiene poder de influir sobre otra. Por ejemplo, descubrir que la riqueza está relacionada de manera alta con la educación no explica si tener riqueza lleva a una mayor educación o si tener educación lleva a una mayor riqueza. Pueden suponerse razones para ambas, pero hasta que no se realice más investigación, no se puede determinar la causalidad. También podría ser una tercera variable desconocida. Por ejemplo, vivir en el estado de Nueva York puede llevar tanto a riqueza como a educación. Es importante tener cuidado cuando se interpreta la investigación correlacional, especialmente en campos nuevos. Tipos de investigación correlacional. Básicamente hay tres tipos de investigación correlacional que hasta hoy en día se han identificado. Correlación positiva. Una correlación positiva entre dos variables es cuando un aumento en una variable conduce a un aumento en la otra variable y una disminución en una variable conducirá a una disminución en la otra variable. Por ejemplo, la cantidad de dinero que una persona tiene puede correlacionarse de manera positiva con la cantidad de autos que tiene. Correlación negativa. Una correlación negativa es literalmente lo opuesto a la correlación positiva. Esto significa que si hay aumento en una variable, la segunda variable mostrará una disminución viceversa. Por ejemplo, el nivel de educación puede correlacionarse negativamente con la tasa de criminalidad, cuando un aumento en una variable conduce a una disminución en otra y viceversa.
Esto significa que si de alguna manera se mejora a nivel de educación en un país, esto se puede causar una disminución en las tasas de criminalidad. Ten en cuenta que no significa que la falta de educación es lo que genera criminales. Esto significa que se cree que la falta de educación y el crimen tienen una razón común, la pobreza, sin correlación. En este tipo de investigación correlacional, las variables no están correlacionadas. Esto significa que el cambio en una variable no influye en que la otra varíe. Por ejemplo, ser millonario y la felicidad no es algo que esté correlacionado. Esto significa que el aumento en el dinero de una persona no necesariamente corresponde a su felicidad. Recopilación de datos en una investigación correlacional. La característica distintiva de la investigación correlacional es que ninguna de las variables involucradas es manipulada. De igual manera, no importa cómo o dónde se miden las variables. Un investigador podría observar a los participantes en un entorno cerrado o en un entorno público. De hecho, hay dos técnicas de recolección de datos, que suelen ser los que se utilizan comúnmente para recopilar información en una investigación correlacional. Tres maneras de hacer investigación correlacional. Observación natural. La observación natural es una forma de recopilación de datos en la que se observa el comportamiento de las personas en su entorno natural, es decir, en el que normalmente existen. Este método es un tipo de investigación de campo. Podría ser que un investigador esté observando personas en una tienda de abarrotes, en el cine, el patio de una escuela, una cafetería, etc. Los investigadores que generalmente participan en este tipo de recopilación de datos hacen las observaciones lo más discretamente posible para que los participantes del estudio no sean conscientes de que se les está observando. Éticamente, este método es aceptable si los participantes permanecen de manera anónima y si el estudio se lleva a cabo en un entorno público, donde las personas normalmente no tienen una expectativa total de la privacidad. Como se mencionó anteriormente, pensamos como ejemplo en una tienda de abarrotes. Supongamos que lo que el investigador puede hacer en este lugar es observar qué artículos son que los clientes compran comúnmente. La realidad es que esto es éticamente aceptable y es la razón por la cual la mayoría de los investigadores eligen escenarios públicos para registrar su observación. Este método de recopilación de datos puede ser cualitativo y cuantitativo. Aplicación de encuestas. Las encuestas y los cuestionarios se encuentran entre los métodos más comunes utilizados para una investigación. En este método, una muestra aleatoria de participantes completa una encuesta o cuestionario que se relaciona con las variables de interés. El muestreo aleatorio es una parte vital para asegurar la generalizabilidad de los resultados de la encuesta. Archivos de datos. Otro enfoque de los datos de la investigación correlacional es el uso de archivos de datos. Estos archivos son los que contienen datos que se han recopilado anteriormente haciendo una investigación similar. Los archivos generalmente están disponibles para los investigadores nuevos. A diferencia de la observación natural, la información recopilada a través de datos archivados puede ser bastante sencilla. Por ejemplo, contar el número de personas que se llaman Carlos en los diversos estados de México según los registros del gobierno es verdaderamente sencillo. Pasos para una investigación correlacional. Una de las maneras más sencillas de hacer una investigación correlacional es seguir estos pasos. Número 1. Define bien el problema que vas a investigar. Número 2. Elige tu muestra de estudio de acuerdo a las necesidades de tu proyecto de investigación. Número 3. Selecciona los instrumentos de evaluación que usarás
ya sea encuestas online, observación en campo o una investigación documental. Número 4. Determinar cuáles serán los pasos a seguir para implementar correctamente el proceso. Número 5. Recopila los datos que necesites. Número 6. Analiza e interpreta la información para tomar las decisiones de manera correcta. ¿Qué es la investigación experimental? La investigación experimental es cualquier investigación realizada con un enfoque científico, donde un conjunto de variables se mantienen constantes, mientras que en el otro conjunto de variables se miden como sujetos del experimento. La investigación experimental es uno de los métodos de investigación cuantitativa principales. El ejemplo más simple en una investigación experimental es una prueba de laboratorio. Siempre que la investigación se realice bajo condiciones científicamente aceptables, se califica como una investigación experimental. Una verdadera investigación experimental se considera exitosa solo cuando el investigador confirma que un cambio de la variable dependiente se deba a la manipulación de la variable independiente. Es importante para una investigación experimental establecer la causa y el efecto de un fenómeno, lo que significa que debe ser claro que los efectos observados en un experimento se deben a la causa. ¿Cuándo llevar a cabo una investigación experimental? Punto número 1. Cuando el tiempo es un factor vital para establecer una relación entre causa y efecto. Punto número 2. Cuando se dé un comportamiento invariable entre causa y efecto. Punto número 2. Cuando eminentemente la relación causa-efecto sea por conveniencia. Tipos de diseño de una investigación experimental. Existen los tipos de diseños de investigación experimental, los cuales son diseño pre-experimental, diseño experimental verdadero, diseño cuasi-experimental. Los diferentes tipos de diseño de investigación experimental se basan en la forma en la que el investigador clasifica a los sujetos. Diseño pre-experimental. Esta es la forma más simple de diseño de investigación experimental. Un grupo o varios grupos de personas se mantienen bajo observación después de que se consideran los factores con causa y efecto. Por lo general, se lleva a cabo para comprender si es necesario llevar a cabo más investigaciones sobre los grupos destinatarios. La investigación pre-experimental se divide en los siguientes tipos: diseños de investigación de una instancia, diseño de investigación de un grupo, comparación de dos grupos estáticos. 2. Diseño experimental verdadero. Este diseño es la forma más precisa de diseño de investigación experimental, ya que se basa en el análisis de estadística para probar o refutar una hipótesis. Es el único tipo de diseño experimental que puede establecer una relación de causa y efecto dentro de uno o varios grupos. Este diseño se rige en los siguientes factores que deben ser considerados. Punto número 1. Grupos de control y experimental. 2. Variables, la cual puede ser manipulada por el investigador. Distribución aleatoria. Este método de investigación experimental se implementa comúnmente en las ciencias científicas o físicas. Diseño cuasi experimental. Es un diseño de investigación similar a la investigación experimental, son casi lo mismo. La diferencia es la asignación de un grupo de control.
En este diseño de investigación se manipula una variable independiente, pero los participantes de un grupo no se asignan al azar. La variable independiente se manipula antes de calcular la variable dependiente y por lo tanto se elimina el problema de regionalidad, la cual la investigación se usa en entornos de campo donde la asignación aleatoria es irrelevante. Ventajas de la investigación experimental. Punto 1. Los investigadores tienen un control más fuerte sobre las variables para obtener los resultados deseados. Punto 2. El sujeto o la industria no es un criterio para la investigación experimental, debido a que cualquier industria puede implementarlo con fines de investigación. Punto 3. Los resultados son extremadamente específicos. Punto 4. La causa y el efecto de una hipótesis puede dar a pie a que los investigadores puedan analizar mayores detalles. Punto 5. La investigación experimental se puede utilizar en asociación con otros métodos de investigación. Conclusión. En conclusión, la investigación descriptiva analiza las características de una población o fenómeno sin entrar a conocer las relaciones entre ellas. La investigación descriptiva, por tanto, lo que hace es definir, clasificar, dividir o resumir, por ejemplo, mediante medidas de posición o dispersión. Sin embargo, no entra a analizar el porqué del comportamiento de un respecto a otras. En este caso, deberemos recurrir a otras técnicas como la investigación correlacional o la explicativa. Podemos decir que la investigación correlacional es aquel tipo de investigación en la cual podemos medir dos o más variables y de esa forma establecer una relación estadística entre cada una de ellas. En conclusión, es uno de los métodos de investigación más importantes por su proceso, al igual que sea exitosa por la causa y el efecto de un fenómeno. Aunque existen diferentes tipos de investigación experimental, pero sus resultados son extremadamente específicos. En conclusión, las investigaciones tienen su forma de manejar y cómo se debe realizar, al igual como obtener la información. Por ello, cada uno es diferente entre sí, a lo que es el descriptivo, correlacional y experimental. También en objetivos cada uno es distinto, ya que se centra en aspectos diferentes para lograr una buena investigación.